Bienvenidos a Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera, un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para diseñar tu futuro con éxito. Con la conducción de Grace Cova y José Andrés Rivera. ¡Empezamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Sacándote los Cucos. Estamos muy felices de que estés aquí otro lunes más con otro invitado súper especial porque como te hemos repetido todo el tiempo, aquí tenemos herramientas de mucho valor. Mi nombre es Grace y estamos aquí con José. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Salud con esa agüita. Salud, me dejas ahí cortado el saludo y la viada con la que venía. ¿Qué tal, mi querida Grace? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Un saludo también para todas las personas que nos están viendo y que siguen este programa Sacándote los Cucos. Soy José Andrés Rivera y para mí realmente es un verdadero privilegio y un verdadero placer estar aquí contigo para compartir herramientas que te van a permitir desarrollar tu vida, potenciar tu liderazgo y obviamente lograr cambios significativos para que diseñes un futuro exitoso. Hoy tenemos un gran invitado, es un amigo mío de hace muchísimos años, lo conozco ya desde esas épocas, ya ni me acuerdo desde cuándo le conozco, tanto tiempo que nos llevamos. Cuéntanos, mi querida Grace, ¿de quién se trata nuestro invitado el día de hoy? Muy bien, José Andrés, te cuento que hoy nos acompaña Miguel Pérez Rivera, que es médico homeópata y naturópata, especialista en terapias alternativas. Estamos muy felices de tenerte aquí, Miguel. Bienvenido a Sacándote los Cucos. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias, José, Grace. Gracias por la invitación. Chévere, Miguel. Muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Qué interesante esto de las medicinas alternativas, ¿no? De la homeopatía, de la naturopatía. Cuéntanos un poquito, Miguel, cómo funciona, de qué se trata la medicina homeopática, la medicina natural, y cómo ayuda esto al ser humano. Te comento lo más breve posible. Este es un poco profundo, pero lo voy a hacer lo más práctico. Mira, vamos a empezar por un tema que en las medicinas alternativas, en homeopatía tenemos un tema en latín que se llama el similia similias curentur, que eso significa la ley de lo semejante cura. En la medicina tradicional es el contrarius contrarius curentur, la ley de lo contrario cura. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente si tenemos un virus o una bacteria que ha ingresado al sistema, por medio de un antibiótico nosotros lo podemos tratar en la medicina tradicional, ¿verdad? Entonces localizamos el virus y se lo trata, pero es una manera agresiva, siempre hay un nivel de agresión dentro del sistema. En las medicinas alternativas, la medicina natural es diferente porque nosotros tratamos de hacernos amigos del sistema. O sea, no agresión, sino más bien de adentro hacia afuera, hacerse amigo del sistema, ir sin agresión, sino más bien entendiendo cómo funciona. De hecho, esa es la función principal del cuerpo humano, de los linfocitos, de las defensas nuestras. Ellos actúan como unos ordenadores inteligentes que solamente observan y detectan un virus o una bacteria y dicen, bueno, este virus, esta bacteria, ya lo conocí, lo detecté, listo. Ellos se encargan los anticuerpos de tratar el sistema sin agresión, a diferencia de la medicina tradicional. Es ahí cuando tú haces referencia a esto de tratarlo amistosamente, o sea, amigarnos con este agente, este cuerpo, este virus o esta bacteria. Así es. Entonces, existen muchos métodos. Dentro de las medicinas alternativas está la homeopatía, como medicamentos homeopáticos que entran al sistema nuestro, ingresan a las células, pero sin dañar tejido celular, por ejemplo. Un ejemplo en medicina, ¿no? Tenemos también las flores de Bach, que es un método por medio de una sustancia sacada de unas esencias específicas de unas flores, 38 flores que existen, según el doctor Edward Bach, que fue el que investigó sobre este tema, en el cual en Inglaterra, pues él descubrió que estas esencias, cada una, está relacionado con diferentes etapas y actitudes de nuestra vida emocional. Entonces, me explico. Sí, exacto. Entonces, hay personas que dicen, bueno, yo tengo mi sistema nervioso alterado, pero resulta que mi carácter es insoportable, que yo no sé qué me está pasando, se preocupan por su estado. Entonces, uno busca normalmente un psicólogo para que lo oriente. Edward Bach, por medio de las esencias florales, podía ayudar a estas personas que están con estas dolencias por medio de esencias, y son unas gotitas sacadas de extractos de flores.
no es nada, no son medicamentos muy fuertes que puedan causar una dosis alta o una supresión del sistema nervioso, ¿no? Entiendo entonces, comprendo, Miguel, que la enfermedad, en este caso, manifestándose con los diferentes tipos de virus, bacterias que pueden ingresar al organismo, tiene también un componente o un vínculo emocional. Sí, es correcto. Correcto. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿nos puedes dar un ejemplo, por favor? Sí, claro que sí. Mira, cuando vamos a poner el caso de una enfermedad X, pongamos una insuficiencia renal. La insuficiencia renal es un caso crónico, es muy difícil de tratar, por ende se necesita diálisis constantes para que el riñón funcione porque ya dejó de funcionar. Claro. Hay unos agujeritos que se llaman glomérulos, se taponan, falla la circulación. Bueno, es todo un proceso, ¿no? Pero en lo que es medicinas alternativas, o sea, hablando del tema emocional, fíjate que en el código de las emociones existe un tema que se llama el código de las emociones, en el cual a nosotros nos dice que nuestro cerebro siempre toma acciones por nosotros. O sea, cuando yo no sé qué me está pasando, pero resulta que mi riñón está fallando y me voy a hacer los chequeos y estoy en tratamiento, yo hago lo que me dice el médico, hago el procedimiento adecuado. Pero resulta que no hay evolución, el riñón sigue mal, no se encuentra una evolución para ese riñón y sigue cayendo el paciente. Entonces, en ese momento es donde han ingresado mucho este tema del código de las emociones con fuerza, demostrando de que si tú estás afectado emocionalmente por temas que ni siquiera muchas veces los conoces, como por ejemplo cosas cuando yo era niño, tenía unos 5 años de edad o 6 años, y resulta que mi papá me dijo una frase muy fuerte que eso en ese rato me sacudió. Pero uno como adulto no se da cuenta, porque uno dice, bueno, le dijo algo al niño, pero ¿y pasó? Y el niño se queda con ese detalle. Resulta que ese niño creció, tiene sus 25, 28 años y se presentó una enfermedad. Entonces, ¿qué te dice el código de las emociones? Que hay que tratar de liberar esas emociones, encontrar. Es un método terapéutico y el cual es como un testeo que se hace, se realiza al paciente para determinar si hay emociones que están afectando a esa persona. Una vez que se localizan las emociones que estén afectadas, se las trata de diferentes maneras. Uno de ellos son por medio del biomagnetismo, que es una de las técnicas muy buenas, por medio de pares magnéticos que se localizan en el cuerpo. Entonces, de esa manera se puede drenar. Conversando con el paciente es la primera técnica, que tú entiendas que tus emociones sí te pueden afectar a tu sistema orgánico. Entonces, una vez que pasa esto, se trata al paciente y el paciente empieza a evolucionar. Esto lo hemos visto con algunos pacientes, empiezan a evolucionar. Casos crónicos, enfermedades de hígado, de lo que sea, empiezan a evolucionar. Fíjate que sin el tema de medicina, ojo, sin tomar medicamentos, se ha hecho esto. Y se ha hecho varios estudios sobre este tema con muchos pacientes. Especialmente con adolescentes se ve mucho sobre el tema del famoso acné, por ejemplo, de rostro, que se habla en el tema emocional que está afectado por el área paterna. Mira el detalle, paterno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que resulta que yo empecé con una erupción cutánea y me está tratando un dermatólogo, pero yo sigo con el proceso. Entonces, se hablaba que hay un vínculo emocional que hubo con el papá. Hubo una ruptura emocional en algún momento. Entonces, hay que tratar de localizar por medio de estos testeos que yo te digo, se habla con el paciente y se descubre cuándo fue el momento. Entonces, yo ni me acordaba que, ay, mi papá me dijo algo hace unos años atrás, o yo qué sé. Y sí, pero bueno, pero yo pienso que eso no me debe haber afectado, porque uno piensa que no le afecta en nada. Pero el pequeño detallito de acordarte, ir donde tu papá, conversar con él y liberar esa emoción que tú tienes atrapada, es increíble. Es como una ruptura, así un ¡pum! Se acabó. Es decir, empiezan a mejorar. Entiendo entonces, Miguel, que las prácticas de medicina alternativa no solamente se dedican a prescribir un cierto tipo de medicación o una cierta clase de medicación, sino que también hace un trabajo integral en el ser humano, es decir, a través de este código de las emociones que tú nos comentabas, realmente, o sea, se logra integrar tanto lo físico como lo no físico para lograr un proceso de sanación en la persona. Correcto, así es. Querida Grace, aproveche que está el doctor aquí. ¿Qué le duele? Te comentaba, ¿no? Que mucha gente dejamos de lado las emociones que tenemos en la vida cotidiana, ya que una persona va al doctor cuando ya le comienza a doler algo, tristemente. O sea, no va antes de que suceda algo parecido. Entonces, ¿tú qué nos podrías recomendar en el caso de que, por ejemplo,
tuve una condición fuerte con mi familia, ¿sería una decisión de nosotros ir al doctor y comentar? ¿O cómo, o sea, llegar donde ti y decirte, sabes qué, ayer me peleé con mi papá y por si acaso vengo a verte? ¿Cómo sería eso en posición de paciente? No, en este caso es que nadie va donde el médico a decirle, hey, tuve un problema emocional, eso no. Ajá. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, habemos algunos médicos que estudiamos esto, entonces ya nosotros estamos chequeando al paciente cuando vemos que no hay una evolución, por ejemplo, física, orgánica, con un tratamiento específico, nosotros decimos, hey, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué el paciente no me evoluciona? Entonces ingresamos en esta área, conversamos con el paciente y resulta que encontramos un pequeño detalle, un detonador. Entonces, el momento que localizamos el detonador, empezamos a tratarlo. Esa es la idea. Por lo general, siempre, no todo médico ha estudiado este tema del código de las emociones. Es un poquito complicado el concepto porque fíjate que en la medicina tradicional normalmente te dicen, bueno, si yo tengo una dolencia, ¿qué necesito? Primero unos exámenes para realizarme a ver cómo están mis niveles. Si en ese examen a mí me determina que yo estoy bien, pues no hay nada que tratar, solamente un simple dolor de cabeza y bueno, con una pastillita no me pasa nada, ¿verdad? Pero en realidad te cuento que no es. Todo en el cuerpo humano es una alarma. Ojo, existen foquitos que se prenden y se apagan todo el tiempo. Entonces, si yo estoy con dolor constante de cabeza todo el tiempo, me he hecho ver, los exámenes están bien, pero me están dando, por decir un ejemplo, migradoricina, un medicamento que es para este tema de las migrañas, me están tratando como migraña, me estoy tomando, pero si yo dejo de tomar esa pastilla, me regresa el dolor. Entonces, ya mi cuerpo necesita ese medicamento. Entonces, es como una adicción que se forma en ese momento. Entonces, ahí en ese caso O se sea, puede tratar. se puede Dime, José. perdón que te interrumpa, Miguel, ¿se puede producir un anclaje también emocional hacia una medicina? Sí, por supuesto que sí. Y me ha pasado mucho con muchos pacientes que ellos se ven dependientes por un medicamento. E incluso mucho, mira, en tratamientos neurológicos se ha visto esto, ¿no? Hay unos tratamientos neurológicos que son súper fuertes que necesitas para calmar dolores, por ejemplo, tumores en el cerebro, necesitas. Yo he visto esto, te cuento, que cuando hay pacientes, por ejemplo, en este caso, de bajos recursos, que no tienen la capacidad para poder comprar ese medicamento, o el médico salió de viaje y ya mi médico se me fue y ahora qué hago y estoy en eso, entonces ellos buscan la alternativa a ver qué hago, ¿no? Pero como son medicamentos tan fuertes, la persona que lo está tomando dice, es que si yo no consigo este medicamento, me va a seguir doliendo. Ya empezó la Me psiquis muero, del paciente. claro, claro, ahí hay Exacto, una dependencia, claro, o sea, si no ese es tomo, mi me muero. medicamento. Y si por desgracia ese fármaco ya no lo están produciendo en ese momento, viene la yayay, te cuento. Ese es el problema, ahí viene el problema. Claro. Entonces, ahí siempre hay que tratar de hablar con el paciente. Fíjate que se habla mucho del efecto placebo, se ha hablado mucho en la medicina, que te dicen que, no sé si han escuchado esto, que te Sí. dan, por ejemplo, uno está tomando, por ejemplo, una migradoricina y te utilizan la misma capsulita, pero te colocan vitamina C, lo que sea, ¿verdad? Y te dicen, esa es la migradoricina, lo tomas el medicamento y tú dices, uy, sí, este es mi medicamento, y se te fue el dolor. Y no era el medicamento, simplemente era una vitamina, ¿me entiendes? Entonces, eso es porque nuestro cerebro ya está mecanizado a esa sustancia. Yo necesito eso. Entonces, básicamente nosotros nos volvemos dependientes de fármacos, dependientes de muchas cosas en la vida. Y te cuento, José, esto en general, tú dijiste algo súper interesante, que hablabas como de que en nuestra área de medicinas alternativas hablamos y tratamos el área global, definitivamente es un tema holístico, porque ingresamos en diferentes áreas. No solamente podemos tratar a un ser humano como paciente, sino como ser humano y poder conversar con él y ver qué es lo que le está pasando, porque a veces quieren hablar, quieren conversar, quieren desahogarse y están reprimidos y no pueden, a veces están pareja de esposos ahí y la esposa está así como que la siente escondida, entonces uno le dice al esposo, por favor, espera un ratito afuera, converso con ella, y ella empieza a desahogarse, sí, doctor, me pasa esto, su problema, ¿no? Entonces, de esa manera, solamente escuchando, José, es una cosa espectacular, que es muy bueno. Claro, o sea, de hecho se vuelve un proceso de catarsis, ¿no? Realmente es un proceso de soltar las emociones y botar ese peso que las personas tienen encima y que de una u otra manera se está manifestando a través de dolencias físicas. Mi Así querida es. Grace, cuéntame, no sé si tienes alguna inquietud. Yo tengo una pregunta para ti, Miguel, que nos va a llevar a conversar algo
sumamente importante. Por eso es que antes de darse la pregunta, Primero me da la palabra. para no interrumpirle a Grace, por si acaso tenga alguna inquietud, pues le digo, cuéntanos, mi querida Grace. Sí, siento que esto de las, no siento que está de moda, pero sí creo que ha tenido un poquito más de importancia en esta pandemia lo de las emociones, porque de algún modo en alguna entrevista que tuvimos yo decía, nos quedamos encerrados ya con nosotros mismos, ¿no? Algo que ya no podemos evitar. Y son emociones que van surgiendo de, por ejemplo, personas que pasan todo el tiempo en la calle trabajando, con la mente ocupada todo el tiempo y en la casa ya a uno comienza ya a brotarle. Y como dice, el dolor del estómago, por ejemplo, eso he escuchado mucho, esto de la gastritis, que no es solamente la mala alimentación, sino también las emociones fuertes, que a veces a uno le cuesta, ¿no? Tal vez, y como dice Miguel, creo que es algo muy importante como doctor, escucharle al paciente a ver qué le ha pasado, ¿no? Porque de todas formas pienso que algún paciente que salga del consultorio de Miguel, decir, ya mejor para qué me tomo el paracetamol, o sea, ya se me pasó. Siento que es algo muy interesante y de alguna manera, ¿cómo te llama la atención todo esto de las emociones, Miguel? ¿Qué fue lo que te atrajo de todo esto para poder tratarlos y ayudar a todos los pacientes? Bueno, te comento que, bueno, esto inició así. Yo ya hace unos 7 años, más o menos, estudié biomagnetismo. Me especialicé en el tema de biomagnetismo. Entonces ingresé por el tema de biomagnetismo porque es otra rama espectacular en el cual te dice que existen polos magnéticos en el cuerpo y canales que tú repolarizas un polo positivo con negativo, por ejemplo, para tratar un virus o una bacteria. Entonces, existen como anatómicamente como más de 685 pares craneales, entonces se localizan por medio de un testeo, se colocan los imanes y las personas empiezan a estabilizarse, ¿no? Entonces, viendo esto, nos profundizó, me acuerdo, el profesor de nosotros en ese tiempo les hablaba, ¿existen algo más allá? Me decían. No traten, y siempre, no, yo pienso que un buen maestro debería siempre pensar, hablar en el área médica y decir, hey, no puedes tratar las enfermedades, tienes que tratar al ser humano que está al frente tuyo, porque pueden existir hasta gemelos, ¿verdad? Pero son dos individuos totalmente diferentes y el metabolismo no es igual el uno con el otro. Entonces no puedes generalizar un síntoma o una afección con un medicamento X. Entonces hay que tratar de ver qué es lo que genera. Tú tocaste un tema interesante que decías sobre el tema de gastritis. Claro, incluso la colitis nerviosa es una de las que se ha topado mucho ahora la gente está muy acelerada con este tema porque por el tema de estrés y tensión te empieza a haber inflamaciones del colon y radiaciones, temas en el sistema gástrico, todo, se descompensa todo el sistema. Entonces, obviamente, te empiezas a tratar a sí mismo con medicamentos antiácidos, pero la causa de eso es la tensión que la vas a seguir teniendo, porque resulta que tú estás viviendo en tu día a día el mismo trabajo, tal vez tienes problemas en el trabajo, tal vez problemas familiares, tal vez problemas acá. Entonces, todo eso viene a afectarte. Entonces, tú puedes tomar un medicamento, pero va a seguir el proceso, va a seguir la inflamación, va a seguir la irritación, eso es lo que la gente habla. Entonces, sí, el estilo de vida, cambiar el estilo de vida de nosotros es súper importante. Yo pienso que es la decisión principal que uno debe tomar cuando uno se preocupa por el estado de salud de alguien y dice, bueno, a mí me está pasando esto, yo estoy con mi presión alta, hey, ojo, tengo que cambiar mi estilo de vida. Y de hecho, en medicina siempre les dicen, a ver, baja la sal, come tal, elimina esto, haz un poco de ejercicio, porque tienen que cambiar, hay que cambiar la rutina que tenemos nosotros, que es una toxina 24 horas, porque no solamente con los alimentos nos podemos intoxicar, también con el entorno nuestro, ¿no? Las toxinas que tenemos alrededor. Entonces eso tenemos que tomar bastante en cuenta. Sí, interesante tu pregunta, Grace. Claro, justamente muy buena pregunta, Grace. Por ese lado me quería ir yo también, porque sin duda alguna, si las emociones también provocan cierto tipo de dolencias y enfermedad, yo creo que hoy día, en este momento que estamos viviendo, que es un momento de emociones, pero que suben y bajan de una manera increíble, voy a preguntarte aquí dos cosas importantes, mi querido Miguel. La primera es, ¿cuáles son estas enfermedades de causa emocional más comunes que tenemos ahora en respecto a la cuarentena? ¿Y cómo podemos hacer? Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo podemos hacer para, a través de este tipo de energetizaciones, de alimentación,
esto de amigarnos con la dolencia, o esto de lo otro que decías también de ponernos en lo contrario de la dolencia, ¿cómo podemos hacer las personas dentro de casa para manejar nuestras dolencias, manejar nuestras emociones y que gocemos de una buena salud mientras dura este proceso? Como decía al principio, para empezar, donde inicia este tema es en nuestro cerebro. Hay que entender una situación. Fíjate que eso se habla en el Código de las Emociones, te dice que cuando tenemos una dolencia y no sabemos qué es lo que está pasando, un tema emocional nos está activando esta dolencia, el cerebro dice, bueno, estoy esperando tiempo para que el problema, no veo solución, sigue esperando, es cuestión de tiempo. Entonces, ahí viene a haber un caos. Hablemos del sistema nervioso central. Exacto, ahorita estamos con el COVID, todos estamos con el tema de la pandemia, estamos preocupados, vemos personas que están falleciendo, se nos vienen unos signos de interrogación terribles todo el tiempo. ¿Qué pasará en mi familia? Yo tengo a mi abuelito que ya tiene su edad, tal, que le puede afectar a los mayores, en fin. Es un sinnúmero de cosas. Entonces, tu sistema nervioso central se altera, está irritado totalmente. Entonces, aquí en este caso, nosotros tenemos que primero acá, trabajar directamente acá. Fíjate que hay uno de los famosos ejercicios que se utilizan en yoga y en reiki, que son muy buenos, que son relacionados con el tema de oxigenación hacia el cerebro, que son por medio de respiración. Y hay un ejercicio muy bueno, que se los comparto, que lo pueden hacer. Fíjate que tú cierras la boca, respiras por la nariz, con un conteo suave, contando 1, 2, 3, 4, 5. Va subiendo el oxígeno hasta 5. Y ahora tú lo vas a botar por la boca, pero contando hasta 10 y más suave. Entonces, 1, 2, 3, hasta que llegues a 10. Me explico, o sea, ¿eso qué hace? Que tú respiras con una potencia X y vas a botarlo mucho más suave al aire. Entonces eso ayuda a los ritmos cardíacos, te ayuda mucho al tema cardiovascular, bastantísimo. Entonces hace que se regule tu ritmo sanguíneo está alborotado, entonces esto va a hacer que te estabilices y te vas a sentir mejor, te vas a relajar mucho. Esa es una técnica muy buena. Yo les estoy explicando esto a mis pacientes justo, como están en casa, no pueden salir muchas veces. Hay gente que vive muy lejos y difícil, ahorita no hay ni buses, ni nada, es un relajo. Entonces, ellos pueden hacer este tipo de técnicas, les ayuda mucho. Y mira, incluyo otra, me gustaría incluir esta, que ese es el tema respiratorio, y el otro, hay uno sobre unos meridianos de acupuntura, en lo que es medicina china, que justo queda aquí en el bulbo raquídeo, en esta parte de aquí, en el agujerito que tenemos aquí atrás, si tenemos un agujero, ya. Ahí se acumula toda la tensión circulatoria de todo el día, de las 24 horas. Entonces, el ejercicio dice que en las mañanas tú te levantas, te coges un hielito, un cubito de hielo, y te lo colocas justo en esa área, ¿no? 20 minutos. Sí, 20 minutos. El cubo de hielo lo tomo y lo pongo aquí. Sí, apenas te levantes, antes de tomar agua, antes de ir al baño, antes de cualquier cosa, primero haces eso. Porque los fluidos corporales están justo en la mañana, tú te levantas y están todos así, listos para trabajar. Ya empezó, abriste los ojos, se animó tu cuerpo y empiezas a trabajar. Entonces, el hielo en ese punto te ayuda a disipar toda esa carga energética que tienes ahí. Entonces, si hay dolores de cabeza, tensión, te ayuda a disipar bastante. Son dos técnicas buenísimas para este tiempo que yo lo he enviado a algunos de mis pacientes y amigos. Chévere, buenísimo. Y en la alimentación, mi querido Miguel, ¿qué nos puedes recomendar? Ya mira, en estos tiempos de virus, te cuento una cosa, José. Nosotros en este momento no solamente tenemos el tema del COVID activo, el COVID-19, tenemos otros COVID también. Mucha gente sabe lo que está pasando, también está activo. Tenemos ahorita el HN1 también que está dando vueltas, tenemos rotavirus, tenemos bacterias, hay de todo. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de hacer nosotros? Tratar de tener nuestro nivel de acidosis sanguínea alcalina. Me explico, justo topaste el tema de alimentos. ¿Qué significa la acidosis sanguínea alcalina? Ya, resulta que nosotros... En español, por favor, mi querido Miguel. Ya, a ver, te cuento. Nosotros tenemos un pH que es 7, pH neutro, ¿verdad? Entonces, nuestro pH se vuelve ácido a veces con la alimentación que tenemos, con radicales libres, con muchas cosas. Te hago un ejemplo. Comiste esa hamburguesa que tiene grasa, que tiene un montón de cuestiones que tú le metes. Entonces, obviamente, tienes carbohidratos, tienes saturaciones de muchas cosas. Tú te comiste eso, por ejemplo, en la noche. En la noche la carga de alimentos debe ser muy suave, no debe ser muy pesada, para que tu sistema trabaje adecuadamente.
Entonces, esa es una de las prioridades que hay que hacer. No alimentarse muy fuerte en la noche, sino suave. Entonces, resulta que si tú lo hiciste fuerte, tu sistema en el pH empieza a subirse y se hace ácido, ácido, ácido. Y ahí vienen malestares, dolores de cabeza o pesadez, tensión, de todo. Entonces, a eso es que yo me refería. Nosotros tenemos que tener el nivel siempre alcalino. El nivel ácido nos mantienen virus y bacterias activos, vivos. Ya, Y el nivel alcalino nos mantiene los virus y las bacterias controlados. ya. ¿Ya? Entonces, el alcalino es lo contrario del ácido. Así es, así es. Justo en el tema de alimentación que me preguntaste al inicio, el limón es uno de ellos, que lo podemos utilizar de diferentes maneras, en ensaladas y estamos hablando de que vegetales, muy bien, también están entre los alcalinos. Hortalizas también tenemos algunas. Carbohidratos, fíjate que el carbohidrato está entre la mitad, entre ácido y no ácido. Depende de la cantidad que tú consumas de carbohidrato. Por ejemplo, el arroz lo necesita, porque el cuerpo necesita carbohidrato, pero controlado. Me explico, pero si yo saturo arroz, papa, en una sola comida, comí arroz, comí papa y comí verde o yuca, lo que sea, son 3, 4 carbohidratos en una sola comida, se satura. Entonces, la acidosis sube. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Controlar un solo carbohidrato por comida. Esa es una de las dosis que siempre se envía. Entonces, asimismo tenemos lo que es frutas. Las frutas también son muy buenas, pero fíjate que así también podemos cometer errores en la alimentación con las frutas. Siendo sanas, existe entre la cadena de las frutas, en lo que es nutrición, se habla de alimentos ricos en oro, por ejemplo. Un alimento muy valioso en vitamina C es la naranja. Pero resulta que la naranja solamente la podríamos consumir hasta las 10 de la mañana, no Hasta pasado las, las 10 de la mañana, hasta las 10 de la hasta mañana. las 10 de la mañana, hasta las 10 de la mañana. Porque si yo la consumo en el almuerzo, por ejemplo, consumo un jugo de naranja en extracto, que yo digo es sano, no tiene azúcar, nada, y es un extracto, aparentemente es algo sano, pero resulta que eso en el hígado sintetiza de una manera equivocada y lo que estás ingresando es como que fuera plomo, toxinas al hígado en vez de que fuera un alimento rico que lo aprovechas en la mañana. Un pequeño detalle. Entonces, en cuanto a frutas, o sea, siempre el comer no es que yo como sano, comer de todo un poco, no, hay que saber tener pautas. Yo siempre, ¿qué recomiendo yo? Estamos en un país riquísimo en todo, tenemos de todo lo que queremos. Entonces, por día me como una fruta, no mezclo, no combino las frutas, porque como uno no sabe qué frutas puedo combinar y qué no, tendrías que hacer un estudio. Nosotros sí sabemos que hay frutas que no se por ejemplo, las cítricas con las no cítricas no se llevan, chocan y pueden causar una reacción estomacal. Si alguien sufre de acidosis gástrica, pues le va a alterar. Y pequeños detalles, ¿no? Entonces, como uno no sabe, preferible una fruta por día. Yo siempre digo, fruta, vaso con agua. Fruta troceada, vaso con agua, espectacular. Eso puedes comer. Ahora, José, en cuanto a frutas dulces, puedes consumir todo el día, no hay ningún problema. Solamente las cítricas son el pequeño detalle que hay que consumirlas más en la mañana. El O sea, pequeño el detalle. limón también, por ejemplo, sería preferible consumirlo hasta las 10 de la mañana. Te cuento que no, el limón en cambio está entre los alcalinos. O sea, el limón Ay, más bien lo puedes consumir todo el día, no tienes ningún problema. chévere. Bueno, ando con mi termito y aquí lo que hago es poner agua y exprimirle un limón sin azúcar, sin nada y con eso estoy todo el día. Perfecto, Va. bien, está muy Estoy bien. haciendo bien, primera vez. No. Qué chévere, mi querido. Ahora, ahora te cuento otra cosa, quiero aportar un pequeño detalle más para el tema de justo la pandemia que estamos ahorita con lo del COVID. Claro, dime. Mira, el tema del el bicarbonato de sodio es súper útil. Justo hablamos del tema alcalino. Es uno de los elementos que alcaliniza nuestro sistema. Los alcaliniza bastante. Entonces se lo utiliza mucho. Pueden buscar en internet, hay bastante información. Y me han preguntado muchos pacientes y personas me dicen "Oh, ¿y qué tal? Si yo tomo mucho bicarbonato, ¿me puede causar daño que al riñón o al hígado o a algún lado? Les digo que no, porque es un elemento y es drenado por orina y heces fecales. Eso no pasa absolutamente nada, ¿sí me entiendes? Eso lo puedes consumir. Ahora, la manera de consumirlo, como yo lo envío, es una cucharada de las grandes al ras, disuelta en un vaso grande con agua, y eso te lo tomas en ayunas todos los días. ¿Qué haces con esto? Estás alcalinizando tu sistema, preparándolo, que si un virus ingresa, pues no me va a tumbar. Mis defensas van a estar en un nivel adecuado para poder combatir ese virus. Claro, claro que sí, sí te comprendo. Qué chévere, oye, súper, súper chévere. Y esta del bicarbonato, algún momento que conversamos, tú me habías sugerido, lo he estado practicando y realmente sí
bueno, o sea, no es que sientas la energía o cosas por el estilo, pero sí te sientes más ligero, más liviano, o sea, un poquito más equilibrado, si es que cabe el término. No sé, mi querida Grace, si tiene alguna pregunta, le veo que está ahí, pero una tensión, Sí, wow, dice, y sí, ahora sí, estoy súper pendiente en realidad porque ya creo que está es haciendo súper la lista importante de esto. las dolencias, creo, para mandarle por correo al doctor. Sí, sí, te juro que sí, ya estaba notando algunas cosas, esto del código de emociones, nunca había escuchado en realidad. Y creo que también lo que nos decía Miguel de convertir nuestro estado, en este caso de salud, a cambiar un estilo de vida también, no solamente de echarnos full pastillas y ya, sino cambiar también el estilo de vida. Eso, José, estoy aquí anotando todo lo que dice Miguel. Chévere, muy bien. Mi querido Miguel, en estas épocas covidinosas, Ujú. ¿qué nos recomiendas para mantener en cambio la parte de, ya hemos conversado un poquito la parte corporal, algo conversamos también de la parte mental. Sin embargo, yo creo que la salud también se ve afectada por el tema, lo que tú decías hace un momento, y a eso quiero llegar, al contexto, o sea, al contorno. Te hablo de noticias, te hablo de chismes, de lo que dicen en el barrio, qué sé yo. ¿Qué nos puedes recomendar en cambio para trabajar? Hemos hablado de lo mental, hemos hablado de lo físico, ahora en lo emocional. ¿Qué podemos ir haciendo? O sea, ¿cómo podemos elevar nuestras emociones dentro de este código de las emociones? Bueno, esto lo he hablado bastante. Lo primero que aconsejo es mantener la calma, el primer punto, lo que siempre se habla, ¿no? Así estamos en una pandemia ahorita o estamos en un tema tema de un cataclismo, lo que sea, una erupción de un volcán o lo que sea. Siempre hay que mantener la calma, siempre se habla, pero obviamente la gente no tiene la calma porque los nervios siempre... Y ahora, el tema está justo lo que tú hablas, en tus vecinos, el área social, la gente está alterada. ¿Qué estamos observando ahorita? Primero, prevención y mantener la calma. La prevención, tú sabes que ahorita estamos en este estado, pues hay que mantener distancia, es obvio. El uso de mascarilla, me han preguntado un montón de veces qué tal, dicen que es positivo, por ahí dicen que es negativo, por el tema del dióxido de carbono y todo eso, que es lo que uno está botando todo el tiempo. Es verdad, pero por eso nos mantenemos en casa. Si yo quiero salir, tengo que protegerme, el primer punto. Ahora, en cuanto a la crisis en la que estamos ahorita, emocional, sobre el tema del COVID, pues fíjate que eso es lo que yo hablaba, José, las técnicas hay que aplicarlas en casa. El tema de lo que te decía, la respiración, controlar esto para poder salir yo y no dejar que esto me enfoque. Si yo prendo la televisión, mira, escuché algo súper interesante en estos días que decían que sí, que la gente normalmente ve las noticias, ¿no? Y las noticias que ves, caos, conflictos, lo que está pasando, todo eso. Entonces, a la hora de la hora, si yo sufro de temas nerviosos y tensión, entonces tengo que evitar este tipo de información porque no va a ser útil para mí. Ujú. Es al contrario, te cuento que esto afecta también a la parte orgánica, porque mis defensas bajan. Al volverme tenso, preocupado y eso, mis defensas no están trabajando al 100. Del control de evitar especulaciones, ¿no? Y escucho mucho o personas que no están calificadas en este tema para que te puedan orientar sobre el tema de la pandemia en la que estamos, qué pueda pasar con el COVID. Ahora, lo que sí yo les digo a todos es primero mantener la calma y recordar una cosa. Fíjate que nuestro planeta tiene mucho tipo de vida y hemos vivido pandemias, hemos vivido tantas cosas en toda la historia que tenemos. Entonces, hemos sobrevivido. El cuerpo humano se adapta. Nosotros somos animales de costumbres. Nuestro sistema celular se va a adaptar a este virus. O sea, lo que se va a venir a futuro, ¿qué es? Otros virus, otras bacterias, eso va a pasar. No lo podemos evitar, porque son cosas que se van a venir. Entonces, nuestro cuerpo se va a adaptar y va a evolucionar de esa manera para que nuestro sistema de defensa esté claro. El tema ahorita del miedo que dicen, ¿qué pasa ahora? Ya están con la vacuna, pronto la vacuna sale, ya van a llegar a diferentes países. Pues fíjate que yo siempre he dicho esto, pues mira, es decisión de cada quien. Yo te hablo en el tema de medicinas alternativas y lo que hemos investigado, hay que tener un poco de cuidado con el tema de la vacuna, porque es una vacuna que en realidad está hecha en un laboratorio, por el tema en el que estamos nosotros, para poder generar el COVID dentro del sistema nuestro y con lo mismo, esos medicamentos de eliminar e inmunizarnos. Me explico.
va a causar efectos del COVID y a la vez nos inmunizan para estar ya sin ningún problema y yo puedo tener contacto con alguien y no me pasa nada. Pasaría lo mismo si tú te contaminas en este momento y tú pasas tu etapa viral y reacciona tu sistema. Eso está pasando ahorita. Hay mucha gente que ha estado contaminada, hay mucha gente que las estadísticas son no fiables porque hay personas que han pasado en casa, no han dicho nada, se han quedado callados, están bien ahorita y están saliendo, entonces sabemos. Por eso es el tema del uso de la mascarilla, hay que tener cuidado, porque puede haber contagios por ahí, hay personas que no han dicho, hay falsos positivos en exámenes, cosas, es un relajo ahorita, hay que tener mucho cuidado. O sea, lo que les digo es, mantengan la calma, ténganse en casa, si hay que trabajar, pues listo, o sea, salimos a lo que vamos. Si voy a hacer compras, voy directo a hacer las compras y regreso a mi casa. Me explico. Tú, por ejemplo, que yo me reía hace un rato que tú me decías que a mí me gusta salir mucho, que yo soy callejero. Por supuesto, tiene que estarte, chuta, te ha dado duro, pues viejo, imagínate, estar Sí, encerrado. sí, Pero sí. bueno, tranquilo que ya pronto se acaba esto, todo bien, mente positiva. Tenemos un Así es. segmento, mi querido Miguel, que te lo va a comentar Gracita. Después de toda la explicación que tú nos has dado, te cuento que aquí en Sacándote los Cucos tenemos diferentes segmentos. Y el primero es el vendedor de pañuelos. Respecto a tu carrera como tal, en esto de la pandemia, con José comentábamos que a veces en una crisis uno se pone a llorar o se pone a vender los pañuelos. ¿Cómo te convertiste del que está llorando a vender los pañuelos ahora en esta pandemia sobre todo? A ver, sí, te cuento. Bueno, cuando inició este tema del COVID acá, nosotros, bueno, te cuento un tema familiar, ¿no? Con mi madre todos estamos preocupados y me pasó una cosa particular. Nosotros tenemos, yo estoy ahorita en Puerto Viejo, yo atiendo aquí en Puerto Viejo, Manabí, y tenemos otro consultorio en la provincia de Los Ríos, en Buena Fe. Entonces, justo cuando fue este tema, que fue día miércoles, que no podía cruzar uno a ningún lado y se cerró todas las vías, mi mamá estaba sola en Buena Fe, le tocó justo en el consultorio allá. Entonces mi mamá me llama desesperada, Miguel, ¿qué hago? Y ahora estoy sola, ¿y yo qué hago aquí? Yo le dije, mamá, tranquila, cálmese, que ya vamos a solucionar. Entonces, obviamente, yo cogí el vehículo y yo me lancé, pues escuché que ahí el tema de los salvoconductos y tal, pero yo no tenía absolutamente nada. Entonces, yo lo que hice fue, nada, viejo, ir por el camino, señor policía, por favor, le explico mi situación, tal, déjeme pasar. Los convencí, me dejaron llegar a Buena Fe. Fui allá, traje a mi madre, desde ahí la tengo acá conmigo, la fui a rescatar. Ahora estamos viajando igual ya por el tema, ya por pacientes en la provincia de Los Ríos, en algunos puntos hemos ido a ayudar a la gente. Pero te cuento que, ¿qué pasó? Ahí fue cuando uno dijo, me sacudo. O sea, a ver, o la crisis te dice, quédate en casa, no hagamos nada, o vamos a orientar a la gente. Yo veo que la gente está desesperada, que necesita ayuda, y empezaron las llamadas, los pacientes, que por WhatsApp, doctor, por favor, ayúdeme, ¿qué puedo hacer? Mire que creo que mi mamá tiene COVID, que creo que esto, que pasa esto. Entonces uno empezó a ayudarle los síntomas tales, denle esto, hagan esto de aquí, entonces ayudándole por mensajes, ¿no? Para que la gente salga adelante del tema. Entonces me di cuenta de que ellos necesitaban que nosotros lleguemos de alguna manera y vimos la manera y logramos llegar hacia ellos, pues ahí nos estaban esperando la gente. Y mira, qué chévere, porque en este proceso de esta pandemia, como decía José al inicio, hay mucha gente que está súper mal económicamente, porque hay muchas empresas que han quebrado. Tenemos un segmento, Miguel, que se llama la herramienta de la semana. Me gustaría que, de toda esta experiencia que has tenido, ¿cuál es la principal herramienta que te ha servido a ti, como tú decías, para sacudirte y para llegar o para sacudirte y decir, ok, o sea, esto es lo que tengo que hacer y esta es mi misión en esta pandemia? Te decía que es la voluntad de cada uno. Para poder levantarte de una silla donde no puedes levantarte, necesitas la voluntad para poder hacerlo. Porque tú puedes tener incluso las herramientas, como decíamos, hasta medicamentos y lo que sea, pero si yo no tengo la voluntad de hacerlo, no lo voy a lograr. Entonces, en este tema, yo pienso que a mí lo que me impulsó fue la voluntad. Porque el deseo de ayudar lo tenemos todos, pienso, ¿verdad? Todos, de colaborar, de estar ahí atento a una persona que lo necesite. Pero la voluntad de decir, a ver, bueno, sacudámonos y vamos y lleguemos donde tenemos que llegar. Que rompamos el tema del eslabón del miedo. El miedo a muchos médicos se los ha comido terriblemente. Te cuento que como han fallecido tantos médicos ahorita en este proceso, hay muchos médicos que no quieren atender. Muchos médicos no están atendiendo, otros están teniendo sus protocolos de seguridad súper fuertes, atendiendo solamente a 2 personas máximo al día y cosas así, ¿verdad? Pero te cuento que yo en este caso, pues nosotros igual, con los protocolos de seguridad hemos llegado
a la gente, porque hay que tener el traje de bioseguridad, pues utilizamos los irrigadores, todo eso, estamos trabajando en equipo. Entonces, hemos podido, gracias a Dios, José, te digo, no ha pasado nada, estamos bien, nos hemos hecho exámenes, todo positivo, mi mamá bien, que mi mamá igual tiene sus años, ya la tengo con contacto, me río, le digo que tengo contacto porque yo la tenía aislada. Tenemos una, hola, ¿cómo están los pacientes de lejos? Yo no dejaba que se acerque al principio. Por el tema, a ver qué pasaba, cómo estaba el control, porque decían que la provincia de Los Ríos ha incrementado, que buena fe, hay un contagio por todos lados. Entonces yo le decía a mi mamá, listo. Y mi mamá dijo, no, es que yo necesito el calor de mis pacientes, yo necesito por lo menos saludarlos. De chévere, quédese de lejos. Yo estoy atendiendo y usted lo saluda de lejos. Entonces mi mamá lo saludaba. Y ahora ya tiene autorización, ya está trabajando, gracias a Dios, todo tranquilo. Sino que te comento esto como anécdota, mi mamá estaba así como esos gatos así, dejen atender, por favor, quiero salir, enjauladas. Claro que sí, me imagino. Qué chévere, entonces te invitamos, Miguel, y les invitamos a todas las personas en el desafío al Cuco a que te tomes una foto y nos etiquetes con esa voluntad, manifestando esa voluntad, saliendo a trabajar con todas las medidas de seguridad, ayudando a otras personas con todas las medidas de seguridad y desde donde tú estás, desde tu campo de especialización, desde lo que tú eres, desde lo que tú haces, pues tómate una foto con esa voluntad de crecer y de salir adelante. Chévere, mi querido Miguel, mi querida Grace, creo que ha sido un programaza el día de hoy. ¿Algo más, mi querida Grace, que quieras acotar? No, en realidad felicitarle a Miguel porque de algún lado es uno de nuestros héroes sin capa, como lo solemos decir en esta pandemia, y mandarte mucha voluntad, literalmente, a ti y a todos los que nos están viendo para cumplir nuestra labor, no solo en la pandemia, sino en la vida. No solamente esperar a que nos sirvan, sino también a servir a la comunidad. Y con eso me despido. Y pues este programa ha sido muy, muy, muy bueno para todos como conocimiento y también como testimonio. Gracias, Miguel, por haber aceptado la invitación a Sacándote los Cucos. Gracias, Grace, a ti también, gusto conocerte. Mi querido doctor Miguel Pérez, le doy más cordial agradecimiento por haber compartido con nosotros de esas herramientas. Muchísimas gracias, Miguel. Un mensaje final, mi querido Miguel. Sí, mi hermano. Bueno, José, para ti y para todos, pues un abrazo súper fuerte. En estos tiempos de crisis de pandemia que estamos, hermano, hay que estar siempre con la familia. Recuerden que estamos con la familia, apóyense entre familia. De mi parte, yo creo que ese es el mensaje. Ahorita la familia es prioridad. Hay que generar más amor, más cariño en casa, viejo. Así es. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti también que viste este programa. Nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo, hermano. Esto fue todo en Sacándote los Cucos. Llegamos a ti gracias a la Academia de Coaching José Andrés Rivera, la Sociedad Internacional de Coaching Profesional SICOP y la empresa HB Latam. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. ¡Hasta pronto!